Grabando. Bien, vamos entonces con el R3, último grupo y final, que tiene por tema los años de concentración del poder. Adelante, Ivonne, soy todo orejas. Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Nosotros le vamos a disertar sobre las relaciones internacionales. Los años de concentración del poder abarcan tres fuertes ámbitos, que es el económico, el político y el internacional. En el ámbito político, abarca el gran suceso del quiebre de la democracia con el bombardeo a la moneda el 11 de septiembre de 1973. Las diversas juntas de parte de los militares en esta sublevación. Como esto se iba solidificando y la persecución de los opositores al sistema gobernante. En el ámbito económico se presenta la implementación de un nuevo sistema económico, como esta arregla el desorden que existía en esta materia, como repercuten sus resultados y diversas crisis económicas, sumadas a algunos cambios en las empresas que operaban en el país. Y paralelo a esto se empieza a establecer, terminar y debilitar las relaciones internacionales, debido a la violación de derechos humanos que ocurrió en este periodo de 1973 a 1979. La mayoría de los países vieron de mala forma la instauración del gobierno militar y a pesar de que existían excepciones, se produjo un aislamiento político notable en Chile a nivel mundial. Nuestros países se vieron enfrentados a diversos conflictos mediados con países como Estados Unidos, Perú, Bolivia y Argentina, las cuales profundizaremos en esta exposición. El concepto de aislamiento político hace referencia al rechazo de varios países a Chile respecto a las relaciones que existían entre su país y el nuestro. Esto se produjo debido al gran conocimiento que tuvieron la violación de los derechos humanos en nuestro país y a la popularidad del presidente Salvador Allende y su vía chilena al socialismo, la cual consistió en el proyecto político de la Unidad Popular para acceder al objetivo del socialismo dentro del marco del sufragio, a través de la institucionalidad vigente, la democracia, el pluralismo y la libertad. Además de provocar rechazo, en algunos casos, esto provocó, el tema de la violación de los derechos humanos provocó manifestaciones de apoyo al pueblo chileno, como se muestra en esta imagen, que es una manifestación de solidaridad al pueblo chileno de parte de la República Demócrata Alemana, luego del golpe de Estado de 1973. Por otro lado, pero en menor cantidad, hubieron países que sí apoyaron la instauración del nuevo régimen, como fue el caso de Estados Unidos, Uruguay y Brasil, este último debido a que también se encontraba dentro de un régimen militar. Sin embargo, el rechazo superaba con creces la aceptación, debido a que la mayoría de las naciones europeas, asiáticas y africanas se mostraron en contra del régimen. Esto provocó un aislamiento de Chile a nivel mundial de gran envergadura. Esta imagen es un periódico holandés que tiene como titular un ratón gris que se convirtió en dictador. Esta imagen y columna la hizo el fotógrafo holandés Koen Wessing, que fue muy conocido por sus obras, además las que mayormente retratan a Chile dentro de la dictadura militar. Estas fotos y sus relatos los archivó en un libro que a posterior publicó con el nombre de Chile de septiembre de 1973, que fue una de las primeras obras que dio a conocer al mundo acerca de la situación interna del país. Junto con esto, varios países rompieron relaciones con Chile, como fue el caso de Bélgica, Italia y Colombia, entre otros. Además, existieron muchos incidentes diplomáticos que se produjeron debido al rechazo del gobierno de Chile a la salida del país de opositores políticos que consideraba peligrosos. Dentro de estos casos se encuentra el del militante del MIR, Lumi Videla, cuyo cuerpo sin vida fue arrojado a las afueras de la Embajada de Italia por desconocidos. Esto se tradujo en la condena internacional de Chile en contra de la violación de los derechos humanos. Debido al conflicto ya señalado desde 1973, la ONU acordó 15 declaraciones de condena en contra de Chile debido a la violación de derechos humanos. Esto provocó el creciente alejamiento del gobierno militar contra ese organismo. Chile, debido a su carácter anticomunista, generó un aislamiento político internacional muy severo, rompió relaciones diplomáticas con Cuba, las que se habían establecido durante el gobierno de Allende. Poco después, Corea del Norte y la Unión Soviética también rompieron relaciones diplomáticas, así como también gran parte de países comunistas, excepto Chile. El aislamiento político internacional del gobierno impidió a Pinochet viajar oficialmente al extranjero. Esto quedó demostrado tras el bochorno de Filipinazo, en que, por presiones del presidente de Estados Unidos, el gobernante Ferdinand Marcos suspendió la visita de Pinochet cuando éste se encontraba en pleno vuelo hacia Filipinas. Debido a esto, Chile también rompió relaciones diplomáticas con Filipinas.
El aislamiento político contrastó con la inserción económica internacional que desarrolló el gobierno a partir de 1975 en adelante. Debido al modelo económico implementado, desde ese año Chile aumentó sus vínculos comerciales con todos los países, incluso con los que había ruptura de relaciones diplomáticas. Esto significó un cambio total en la política exterior chilena, ya que fue reforzada por el ministro de Relaciones Exteriores, Hernán Cubillos. La ascensión del presidente Allende fue el problema determinante de las relaciones con Estados Unidos durante el periodo de su gobierno. Las diferencias en materia de política internacional entre ambos países afectaron a los intereses norteamericanos, específicamente por la nacionalización del cobre. Esto reforzó la tendencia y orientación que había sido decidida con anterioridad por el gobierno norteamericano. Pese al contexto global de distensión este-oeste que emergía a comienzos de la década de 1970, la situación chilena previa al golpe militar de 1973 no ameritó un cambio sustancial en la política exterior norteamericana del hemisferio. Es por ello que las relaciones bilaterales entre Chile y Estados Unidos, tanto durante el gobierno de Allende como durante el régimen militar, se situaron en un esquema clásico de Guerra Fría. Estados Unidos vio con buenos ojos la instauración del régimen militar y promovió una profundización de acuerdos diplomáticos con Chile, especialmente tras su conocimiento tras la nueva política económica impulsada por el régimen. Las intenciones del gobierno de regularizar las indemnizaciones a las empresas mineras fueron bien recibidas por el gobierno de Nixon, gobernante durante 1969 a 1974 y Ford en 1974 a 1977, que apoyaron la renegociación de la deuda externa ante el Club de París. En abril de 1976, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, se entrevistó con personeros del Ministerio de Hacienda con el objetivo de estrechar vínculos comerciales entre ambos países. Sin embargo, estas relaciones cordiales entre ambos estados comenzaron a enfriarse en 1976 y se rompieron definitivamente a partir de 1977. En junio de 1976, el Congreso de Estados Unidos votó la suspensión de venta de armas a Chile y la limitación de asistencia económica a condición de avances en materia de derechos humanos. En efecto, el acercamiento entre los gobiernos de Washington y Santiago comenzó a deteriorarse como producto de la crítica proveniente del Congreso de Estados Unidos y el agudo problema de los derechos humanos en la situación chilena. Todo ello se transformó en uno de los temas centrales de la crítica de los demócratas a la administración republicana de Nixon y Ford. Al mismo tiempo, esta situación contribuyó a un cambio en las imágenes de los congresales norteamericanos sobre el régimen militar chileno, lo que llevó a expresar al propio secretario de Estado Henry Kissinger que la relación de los derechos humanos había dañado la relación con el pueblo chileno y podría continuar haciéndolo. En consecuencia, durante este periodo, el tema de los derechos humanos dominaría la agenda bilateral. Atentado en Washington. La mañana del día 21 de septiembre de 1966 explotó una bomba que, por lo que se cree, había sido colocada durante la noche anterior en el automóvil de Orlando Letelier, en el cual también iba su secretaria Ronnie Moffitt, provocando así la muerte inmediata de ambos. En la ideación del crimen se encuentra involucrada las más altas autoridades de la DINA, quienes ordenaron a Michael Towning para asesinar al ex embajador chileno. A petición norteamericana, Chile entregó como culpable a Towning, pero no reconoció su propia participación en el crimen, lo que puso aún más en distanciamiento a ambos países. El demócrata Jimmy Carter inicia su presidencia de Estados Unidos comunicando que él llegaba al poder para que se hicieran sentir los derechos humanos al interior del país. Estados Unidos aplicó una política de sanciones económicas a todos los gobiernos del Cono Sur, los cuales por su dictadura eran brutales violadores de los derechos humanos.
Durante la década de los 70, Chile y Perú tuvieron una época marcada por la tensión y el miedo. La relación entre ambos países no pasaba por sus mejores años. Además, sumado a otros antecedentes, por muy poco, esto llegó a ser un conflicto armado. Históricamente, Chile y Perú han tenido varias épocas de desacuerdo y esta no sería la excepción. Las Fuerzas Armadas consideraban que un nuevo conflicto limítrofe con Perú era altamente probable debido, entre otras razones, la tradicional desconfianza que existía entre ambas naciones y la gran ventaja militar que poseía Chile, la gran ventaja militar que poseía Perú a diferencia de Chile. Esto le daba la posibilidad al Estado peruano iniciar una guerra revanchista en contra del Estado chileno. Todo esto reforzado por la distancia ideológica que existía entre el gobierno de Juan Velasco de Alvarado, el presidente de Perú, y Augusto Pinochet, mientras Velasco tenía afiliaciones sociales. Pinochet era de ideología derechista. Además, Perú tenía también acuerdos armamentistas bilaterales con la Unión Soviética, aumentando su poderío bélico para la supuesta guerra con Chile. Esto ayudó a generar aún más desconfianza entre ambas naciones. Desde el año 1974, actores civiles y militares peruanos comenzaron a estimular un conflicto armado contra Chile, al tenor del centenario de la Guerra del Pacífico. Aprovechando su superioridad armamentística, el ejército peruano comenzó a desarrollar ejercicios militares muy cerca de la frontera con Chile, alertando al Estado chileno. Se dice que en el año 1975 los altos mandos peruanos tenían la orden de batalla para invadir a Chile. La decisión estaba tomada y Velasco solo esperaba la coyuntura adecuada para fijar un nuevo día D. Apoyado en sus halcones, Velasco activó entonces el plan de guerra, fijando el día y hora para el ataque, el 6 de agosto de 1975 a las 6 horas. Chile, al verse amenazado, activó entonces la denominada diplomacia castrense, que consistía en contactos militares directos y de más alto rango entre ambos ejércitos, con el objetivo de disminuir la confrontación. Si bien la diplomacia dio resultado, lo que realmente dividió el problema fronterizo con Perú fue la caída del gobierno de Velasco Alvarado y la asunción de Morales Bermúdez. Esto puso fin al problema fronterizo por lo menos hasta 1980. La hipótesis del conflicto con Perú habría provocado que el gobierno chileno buscara acercamientos con el gobierno boliviano, lo cual desincentivaría una posible alianza Perú-Boliviana ante un eventual conflicto bélico entre Chile y Perú. El acercamiento con Bolivia entre los dos gobiernos militares del general Hugo Banzer en 1971 al 78 y Augusto Pinochet del 73 al 90 en Chile no era ajeno a una definición geopolítica que impulsaba al gobierno militar chileno.
y con geopolítica me refiero a la ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos de los próximos o futuros efectos del mismo. A partir de 1973 se habían producido algunos acercamientos entre ambos presidentes. Uno de estos era la Operación Cóndor, destinada a coordinar los esfuerzos del régimen militares en América Latina, destinada a perseguir a sus opositores de izquierda revolucionarios. Y recordemos también que era el nombre del conocido Plan de Inteligencia, Imposición y Coordinación entre los servicios de seguridad de dictadores militares del sur de América, como Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En el contexto de acercamientos bilaterales, Brasil manifestó su visión favorable que se denominó el abrazo de Charaña, que marcó un proceso de cordialidad entre Brasil, o sea, de Bolivia y Chile. El abrazo de Charaña es el nombre atribuido al acta suscrita en la reunión entre los presidentes de Bolivia y Chile, efectuada en la estación boliviana de Charaña en 1975. La importancia de este acuerdo es de establecer relaciones diplomáticas, iniciando así el proceso para que Bolivia tenga acceso al mar. El abrazo de Charaña formuló dos planteamientos, que fue accesión a Bolivia de una costa soberana que abarcaba entre la línea de la Concordia y el límite del radio urbano de Arica, extendiendo así la franja territorial sobre la costa hasta la frontera boliviano-chilena. Y la cesión a Bolivia, que tomaba en cuenta 5 kilómetros de extensión a lo largo y 15 de profundidad en zonas que se determinarían próximas a Iquique, Antofagasta y Pisagua. Chile aceptó entrar a negociaciones con zonas territoriales destinadas a la cesión de territorio desde el actual límite con Perú, así como una zona marítima de 200 millas entre los paralelos de los puntos extremos de las costas. Chile destacó que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 debería ser respetado. El proceso de Charaña, iniciado en el 75, se fue diluyendo 2 años después. Surgieron críticas al interior del régimen boliviano y ninguna otra gestión diplomática de 1975 entre Chile y Bolivia, basada en este enfoque, fructificó. En 1978, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile. Chile y Bolivia han mantenido solamente relaciones consulares desde el 78, cuando fracasaron las negociaciones territoriales, hasta el gobierno de Michelle Bachelet, cuando las relaciones empezaron a mejorar. Pero sin embargo, en 2012 la disputa territorial se tornó más grave. El actual presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Chile y lo demandó en 2013, iniciando un proceso de tensión jamás visto entre ambos países en el siglo XX. La guerra que no fue, conflictos con Argentina. En 1971 Chile y Argentina se sometieron por medio del arbitraje de la corona británica a la división de sus 3 islas, ubicadas en el sur del Canal Vivo. Después de 6 años, la corona dio a entender su fallo. Por la división de las 3 islas en virtud del Tratado de 1881. Chile aceptó su decisión, manteniendo su soberanía territorial, en la que Argentina dejó pasar su decisión. El país trasandino activó una ronda de negociaciones en las que terminó con las negociaciones de ambos gobiernos, en las que las llamadas comisiones mixtas, en las que se dieron en el acta de Puan. Con el objetivo de estudiar las vías diplomáticas que eran una solución al conflicto de una forma pacífica. Para el conflicto de las islas llamadas Pictón, Lennox y Nueva.
Pese a promover la paz en 1978, la situación se volvió crítica. Se dio un posible enfrentamiento entre la República Argentina y chilena. El plan que diseñó las Fuerzas Armadas Argentinas contaba de dos objetivos: era la captura de las islas en disputa, y si no se concretaba era la conquista de una ciudad importante del sur de Chile. Y el objetivo principal de las Fuerzas Armadas chilenas fue un enfrentamiento global, no localizado, a lo largo de toda la frontera chilena. Esto quiere decir que prepararon a los hombres para la guerra, y el conflicto fue en el sur de Chile, específicamente en el canal Beagle, y colocaron contingente militar casi en toda la frontera que tiene Chile con Argentina. El fracaso por las vías diplomáticas implicaron un periodo de alta tensión militar en el lugar, en la zona austral de Chile. En Argentina, el inicio de las hostilidades solo se hechos violentos, tenían nombre y fecha. El nombre era Operación Soberanía, que era el plan para invadir a Chile, y iniciaba el 22 de diciembre de 1978 a las 22 horas. En Argentina tenía una confianza de su superioridad en contingente y medio, pero si ocurría un enfrentamiento naval, había un equilibrio entre ambas fuerzas armadas. En este ámbito, ambas repúblicas, Chile y Argentina, progresaron por medio de las llamadas comisiones mixtas en el año 1978. La primera comisión, llamada Distensión, llegó a importantes acuerdos, pero como la segunda no tuvo buenos resultados, arreglaron sus acuerdos por parte del Papa en el año 1979. El 21 de diciembre del año 1978, la Armada chilena confiscó un buque de guerra por parte de Argentina comandado por 4.000 hombres, llegando a la isla Nueva en el canal Beagle. Y se preparaban para un posible enfrentamiento. La gestión, pero a la última hora se detuvo por parte de la gestión de la Iglesia de Argentina, para interrumpir el inicio de las hostilidades. A fines de diciembre, ambos gobiernos acordaron hablar con el delegado papal, que era el delegado político del Papa, que creó lo que sería acordado en enero de 1979. El cardenal, llamado el cardenal Antonio Zamora, que dio la medición para formar y resolver el conflicto entre dos gobiernos. Esto se demoraría varias semanas, pero es así que impediría un conflicto armado. Gracias por su atención. Bueno, como conclusión tenemos que el aislamiento se produjo en el periodo del régimen militar en Chile, de parte de los demás países. Fue muy alto debido al conocimiento que tuvo el mundo sobre la violación de los derechos humanos y la represión ejercida sobre los opositores de este régimen. Además, se produjeron quiebres con el país debido al drástico cambio de ideología y por diversos incidentes que también tienen que ver con accionarios en conflictos militares y opositores. Chile, al no querer seguir deteriorando su imagen, tuvo diferentes formas de resolver algunos conflictos, como lo fueron el distanciamiento y pequeñas problemáticas con Estados Unidos. La activación de la diplomacia castrense en el conflicto con Perú. Una alianza chilena-boliviana para evitar una posible guerra con Perú, en donde Chile ofreció respuestas limítrofes a Bolivia, y la intervención del Papa frente a un posible ataque de Argentina a Chile. Con el pasar de los años, el aislamiento fue disminuyendo y al mismo tiempo Chile fue aumentando sus vínculos comerciales luego de este rechazo internacional. Muchas gracias. Yo también voy a preguntar lo mismo. Bien.
Arriba las manos los preguntones. No tenemos mucho tiempo. Ya, vamos a empezar por aquí. ¿La ven tres pesos de la casa? Ya, vamos por allá. De Verona. Este es un buen tema, Más fuerte, Ricardo, más fuerte. Partieron hablando de las relaciones internacionales y en una parte dijeron un término que dice relaciones diplomáticas. ¿Qué explican las relaciones diplomáticas? Las relaciones diplomáticas es la forma Micrófono. La forma diplomática es la forma de resolver los problemas por los medios de la paz de ambos países. Eso. Yo tengo una complementación a esa pregunta. Me llamó la atención porque aparece mucho la iglesia, por ejemplo en el caso del conflicto entre Argentina y Chile. ¿Es la iglesia la que debe generar las relaciones diplomáticas? No, fue la que interrumpió el conflicto armado a poco. Fue la que interrumpió el conflicto armado a pocas horas de que llegara el buque argentino con 4.000 hombres. Ya, pero mi pregunta ¿es la iglesia la que debe trabajar en las relaciones diplomáticas? Porque está bien lo que dice Retamal, es la vía pacífica para resolver los problemas entre países. ¿Pero es la iglesia la que debe hacer esas relaciones o no? No, no debería. No debería. En algunos periodos la iglesia toma mucha importancia en lo que son las decisiones del país y ahí influyó la decisión del Papa de parar el conflicto armado entre Chile. Gracias. ¿Quién sigue aquí? ¿Diseño? Nogales. Una pregunta más esencialmente para Pedro, porque no te entendí mucho lo que explicaste. Quiero que me explique qué es una política de sanción económica. ¿Política de qué? Sanción económica. ¿No lo dije? Pedro, escuché yo. Eduardo. Vamos, que no nos queda mucho tiempo. Las sanciones económicas son cierta cantidad de dinero que se piden a los países como sanción a varias cosas. Que en este caso James Carter lo pidió porque su gobierno implicaba lo que era el tema de los derechos humanos. Entonces, como en Chile especialmente se habían roto todo eso, pidió sanción económica a la mayor parte de los países sudamericanos que tuvieron gobierno militar. Países deudores. Bien. ¿Quién sigue? Dispare nomás. ¿Cuáles fueron los esfuerzos de Chile para resolver los posibles ¿Cuáles fueron los esfuerzos de Chile para resolver los posibles conflictos limítrofes? ¿Con qué país? Con cualquiera. Con Perú se activó la diplomacia castrense, que es un tema de las armas, creo que lo explicó Carlos. Con Argentina fue la decisión del Papa la que intervino en este conflicto, y con Bolivia se activó lo que era el plan de ceder a Bolivia territorio marítimo y territorio. Esa fue la forma. Pero me dijo que Chile había una de las cuales Chile, los esfuerzos de Chile era hablar con el Papa para que él interviniera. No, el Papa intervino en las decisiones de Argentina, porque Argentina era la que estaba tomando la decisión de hacer un conflicto. Yo discrepo en una parte. No sé qué tanto esfuerzo habrá hecho Chile por evitar la guerra con Argentina. Quizás con la de Perú y con la de Bolivia, pero no sé qué tanto con la de Argentina. Por eso, con Argentina intervino el Papa. No. Sí. Yo creo que los esfuerzos de la dictadura militar por evitar la guerra con Argentina fueron bien escasos. Sí. En realidad, nunca estuvimos tan cerca de una guerra desde la guerra del Pacífico como para ese periodo, para la casi guerra con Argentina. Acá entonces, Alday. ¿Después yo? Alday. ¿Qué provocó la ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y Chile? Fue cuando Estados Unidos pidió el culpable del caso de Orlando Letelier, de la bomba en el auto, y Chile entregó al culpable, que fue Michael Townley, pero no se involucró como país en ese atentado. Entonces Estados Unidos decidió terminar las relaciones porque Estados Unidos quería que Chile se entregara como culpable, pero en verdad no lo hizo. Entregó solamente a Michael Townley. Que era Chile lo entregó y se limpiaron. Claro, que era norteamericano, pero nunca aceptó de que hubo agentes chilenos de inteligencia chilena involucrados. Claro, entonces, y entregó a un ciudadano norteamericano que lo ayudó.
Eso es lo que le molestó a Estados Unidos. Porque además hay que recordar que el atentado fue cometido dentro del suelo norteamericano. Sí. Ovalle, ¿no le ha pasado el inspector? No. Voy a pedir al profesor que... Uno de ustedes mencionó algo que era relaciones consulares. Las relaciones consulares. Sí. También tengo esa pregunta yo. Yo no la entendí. O sea, si tiene algún tipo de diferencia, algún tipo de... Acérquese para el medio, Ramos, porque no se ve. Mauro. Suba ahí arriba. Suba al podio. Lleva la torre. Silencio. Relaciones consulares era como... O sea, ¿Era como, cómo es? O sea, es. No me interrumpas. Es como ya... Es como relaciones como... ¿Cómo explicarlo? Como vecinos, sí. Es con Bolivia. No tenía ya relaciones antidiplomáticas que eran con negociaciones ni nada de eso, sino que... Relaciones solamente como vecinos. No. Hay una diferencia en los tipos de relaciones diplomáticas o de relaciones bilaterales que hay entre los estados. Hay distintos tipos. Si ustedes van a La Paz, no van a encontrar una embajada chilena. Si ustedes van a Santiago, no van a encontrar una embajada boliviana. Hay solo un cónsul general. ¿Cuál es la diferencia? Que el cónsul solamente se relaciona con el otro país para relaciones de tipo comercial o económica, nada más, pero no para relaciones de tipo políticas o sociales, que es distinto al embajador. El embajador es un representante plenipotenciario, es decir, un representante directo del presidente de la República en el país extranjero. Cuando el embajador va a hablar al país extranjero, por ejemplo el embajador chileno en Estados Unidos va a hablar a la Casa Blanca, es como si el presidente estuviese hablando, que no es lo mismo que el cónsul. El cónsul no es el mismo caso. Entonces es distinto, claramente es distinto cuando uno tiene relaciones diplomáticas completas, plenas, con un país, que es distinto cuando solamente tiene relaciones consulares. Completamente diferente. Un cónsul casi es como un representante, pero de mucho menor grado. Sí, hay una diferencia. Y hace muchos años que no tenemos relaciones diplomáticas completas con Bolivia, a pesar de tener muchísimas relaciones cotidianas. O sea, el intercambio comercial, el intercambio y el flujo de personas con Bolivia es altísimo. Entonces es casi contraproducente que no tengamos embajadores mutuos. Muy contrario. ¿Quién sigue? ¿Godoy? Godoy. La pregunta es, ¿por qué debía ser respetado ese tratado de paz? ¿Cuál? ¿Pero cuál de todos? ¿El tratado de paz de qué? Si no me equivoco, el de Chile con Bolivia. ¿Por qué debía ser respetado el tratado de paz de Chile con Bolivia? Sí. En ese tiempo en el contexto. Sí, era el contexto. Todos los tratados que se hacen, si no ha intervenido otro a lo largo del tiempo, se deben respetar por cosas de tratado, no sé. Sí, ese es un principio jurídico de derecho internacional, que es un poco lo que está apelando, actualmente Chile a la demanda marítima de Bolivia nuevamente. O sea, hay un tratado de límites y hay un tratado que se firmó libre y soberanamente entre el Estado boliviano y el Estado chileno. Por lo tanto, el principio más básico del derecho internacional es que cuando tú firmas un tratado sin obligación, libre y soberanamente, no te queda otra que respetarlo. Entonces... Es que quizá no respetarlo podría haber creado un conflicto. No, claramente cuando no se respeta genera un conflicto, sí, eso estamos claros. Sí, y podría haberlo generado. Pero se supone que el principio más básico de la firma de un tratado es el respeto mutuo, por algo lo firmaste. Señor Patrón, ahí, Ramiro. ¿Qué importancia tenía esas tres islas que Argentina quería? No estoy robando las preguntas. Voy a preguntarle a mí. ¿Esas tres islas mugulosas las conocen? ¿No? Son las islas la importancia que le tomaría a todo país, ¿verdad? Que un territorio que podría pertenecer al país es algo que es como una ventaja, obviamente. ¿Pero por algo especial? No, nada especial. Territorio.
Sí, tiene algo especial. Tiene algo especial. Ya. ¿Quién sigue? ¿Qué importancia tuvo Hernando Letelier en este proceso para que lo hayan asesinado? Orlando Letelier era una persona que estaba... Que Orlando Letelier era el ex embajador chileno que trabajaba en Estados Unidos. Sí, y obviamente tenía una postura política en contra. Porque era partidario de Allende. Exactamente. Fue embajador de Chile en Estados Unidos para el gobierno de Allende. Y claramente después del golpe se quedó en Estados Unidos y dicen que uno de los planes de Orlando Letelier era generar una suerte de oposición en el exilio y generar una mala propaganda contra el régimen militar en Estados Unidos y finalmente debilitar el apoyo que la Casa Blanca le daba a la moneda. Por lo tanto, era claramente un peligro político para los intereses del régimen militar. Mi turno. Primero, en un comienzo la ONU genera una condena, genera 15 puntos, exponen acá. ¿Genera algún tipo de acción? Aparte de emitir una condena que la publica, bueno, no había página web en esa época, pero la publica en un diario y en la Asamblea General. ¿Genera algún tipo de acción? Porque, por ejemplo, las Naciones Unidas generó una condena contra la fabricación de armas en Irak. Generó una condena contra un régimen dictatorial en Kosovo, después de la disolución de Yugoslavia, e invadió con cascos azules, claro, pacificadores de Naciones Unidas, y enviaron tropas. ¿Llegó alguna tropa aquí de Naciones Unidas, cascos azules, helicópteros blancos, algo así que dijera Naciones Unidas? ¿Hubo alguna acción por parte de este organismo? No. Gracias. Y eso es raro. Por mucho menos, las Naciones Unidas ha tomado acciones militares en otros países, por mucho menos, excepto en Chile. Y eso es algo que aún se le critica a este organismo, que no haya hecho nada, aparte de decir estamos en contra. Gracias. Sería como eso. Segundo, ¿por qué Chile rompe relaciones diplomáticas con los países comunistas? Por ejemplo, con la Unión Soviética, con Corea del Norte, con Cuba. Los países empiezan a romper relaciones con Chile porque obviamente el cambio súper drástico de la ideología del presidente Allende y Pinochet. Entonces obviamente Allende tenía relaciones con estos países que tenían la misma ideología y esto al cambiar las relaciones terminaron, sumado también a lo de la violación de los derechos humanos que en contra de todo ese. ¿No le llama la atención que no lo haga China, que es comunista? Sí, es que China no lo hizo debido a vínculos comerciales que existían, porque China es como un país comunista, pero a la vez es muy fuerte en lo que es el comercio. Entonces China no rompió las relaciones por ese tema. Bien, no le convenía. ¿Cuál es la razón real del cambio en la política exterior de Estados Unidos hacia Chile? Porque en un comienzo apoya el golpe, incluso lo financia, o en parte lo financia, y después como que se aburrió y le quitó el soporte a Chile. ¿Habrá alguna razón de fondo? ¿Qué le molesta, aparte del tema del atentado a Orlando Letelier? ¿El tema de los derechos humanos? ¿Me lo está preguntando? No. El tema de los derechos humanos. Lo responde en tono de pregunta. El tema de los derechos humanos. ¿Qué pasó con los derechos humanos? ¿Qué hizo el régimen militar que le molestó a Estados Unidos? Fue por el tema de la violación de los derechos humanos y quizás fue por, no tengo mucho conocimiento, por eso digo quizás, por el tema de las condenas de la ONU. Quizás Estados Unidos haya tomado un poco de distancia respecto a ese tema, ya que con esas declaraciones Chile se aísla aún más. Claro. Profe, pero fue principalmente por la violación de los derechos humanos y después, si no me equivoco, primero Estados Unidos le suspende la venta de armas a Chile y pero son las medidas, son las acciones que después, a condición de avance de derechos humanos, Estados Unidos volvería a tomar relaciones económicas con Estados Unidos. Bien, sigamos. ¿Es una agenda bilateral?
entramos en el tema de las relaciones diplomáticas. ¿Qué es una agenda bilateral? Agenda bilateral, o sea, bilateral se refiere a entre dos países, acuerdos entre dos países. Entre dos países, pero ¿por qué el nombre agenda? Porque era una serie de acuerdos, un conjunto de acuerdos bilaterales, por eso se podría llamar agenda. Un conjunto de relaciones entre Pero será Chile y mejor Estados Unidos. tratados bilaterales. Si es un conjunto de acuerdos, será mejor decirle tratados bilaterales, ¿no? ¿Sabe qué es una agenda bilateral? Son preacuerdos que emiten ambos estados para decir ya, estos puntos son los que vamos a conversar. Eso es una agenda. ¿Y en qué día, y en qué momentos y dónde? ¿Qué es lo que está reclamando Bolivia ahora? Fue a La Haya a reclamarnos no por más, no por nada, a reclamarnos porque no hemos cumplido con la agenda. Es decir, nos comprometimos, según ellos, a sentarnos a conversar y según ellos, no nos hemos sentado a conversar. En realidad no queremos. Eso es lo que pasa. Me queda una duda, hablando de la guerra, de la casi guerra entre Chile y Perú. ¿La ventaja militar de quién era? De Perú. Gracias. La razón del asesinato de Letelier. Perdón, esa me la robaron ya. Sí. Ya la dijeron. Hablamos de las islas, que en realidad son unas islas muy mugrosas, unas islas estériles. Yo conozco una de ellas. Pero dijo que tenían algo que tenían. Tranquilo, pero hay una razón. Y ahí está. Y ahí va mi pregunta. ¿Cuál es verdaderamente el objetivo de Argentina con esta guerra? Que no tiene que ver particularmente con las islas. La isla es una causa justa nomás. Es como la excusa, la chiva. Pero hay una razón de fondo. Y ahí está el hecho que le dicen, no, la isla no le importa a nadie. No, tiene una importancia la isla. A pesar de ser una isla horrible, estéril, fría, ventosa, tiene una importancia que es el propósito de Argentina. No, si la guerra no es lo fondo. La guerra pues, la guerra es el mecanismo para lograr. Aparte de la valoración, aunque puede ser mínima de los territorios, puede haber sido por el tema del Pacífico. Quizás Argentina quería una salida del Pacífico, por eso. Muy bien. Sí. No es quizás, quería. Argentina sabe y ve el ejemplo de Estados Unidos. Creen firmemente que los países bioceánicos son países que tienen claramente un potencial de desarrollo económico mayor que aquellos países que no lo son. Y quiere desde hace mucho tiempo, pero desde ahí con la guerra del Pacífico, quiere lograr la salida al Océano Pacífico. Y se está aprovechando de cualquier subterfugio, de cualquier medida para lograrlo. Y una de esas es esa guerra. Y la excusa son esas islas. Ganar la guerra y apoderarse de esas 3 islas lo deja a kilómetros del Océano Pacífico. Bien. Por último, y cerro ahí, me llamó la atención lo del buque 4.000 hombres, un portaaviones tiene 4.000 hombres, actual, norteamericano. ¿Qué tamaño será ese buque para llevar tantos hombres dentro? Un detalle nomás, un detalle. Profe, ¿puedo hacer una aclaración? Sí, claro, que le van a tocar. Yo pensé que me iban a preguntar, pero en una parte yo hablé sobre el Club de París. Que yo estaba seguro que me iban a hacer esa pregunta, pero por si sale la prueba, el Club de París es un foro informal de países deudores y su función es coordinar las formas de pago y renegociación entre los países. Bien, gracias. Bien chicos, muy amable, gracias.